Bueno, vamos de regreso a Nahum capítulo 2. Nahum capítulo 2. Recuerden que Nahum tiene como tema central al Señor consolando a Israel a través del juicio. Nahum capítulos 2 y 3 describen los pecados horrendos de Nínive, junto con el juicio severo del Señor contra Nínive. Nínive era como un cártel de drogas moderno con la fuerza de una potencia mundial. ¿Por qué decimos esto? Lo vamos a ver aquí en un momento, si el Señor quiere. Y así como Israel y otras naciones sufrieron debido a los pecados de Nínive, muchos de nosotros sufrimos debido a la impiedad de otros que viven como ninivitas. Y hay tantos ejemplos de esto en nuestra ciudad y en el mundo en el que vivimos, pero recuerden esta verdad que resume el contenido y la aplicación primordial del libro de Nahum a tu vida. Como cristiano, el Señor te consuela primordialmente mediante tu sumisión a sus perfecciones, como el Señor lo ha revelado en su palabra. Y recuerden que aquí en el libro de Nahum vemos dos maneras en las que el Señor consuela a Israel para que tú puedas encontrar consuelo al vivir en la Ciudad de México. Ya vimos la primera manera al describir sus perfecciones, ahí en Nahum 1, versículos 1 al 8. Y comenzamos con la segunda, también en la mañana, al demostrar sus perfecciones en el capítulo 1, 9 y hasta el capítulo 3. Y terminamos, recordarán, en la mañana con el capítulo 1. Ahora entramos al capítulo 2. Vean en Nahum 2.1 la precisión, la exactitud de esta profecía. Dice la palabra de Dios en Nahum 2.1, subió destruidor, se refiere a Babilonia, la nación que Dios iba a usar para juzgar a Nínive, a la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio. El Señor iba a usar a la nación de Babilonia para juzgar a Siria. La capital del imperio asirio de nuevo era Nínive, y dice el texto, Nahum 2.1, subió destruidor, de nuevo esto se refiere a Babilonia, contra ti Nínive. Y observen cómo el Señor aquí se burló de Nínive, conforme les dice aquí que se preparen para este ataque que venía en contra de ellos por parte de Babilonia. Versículo 1 al final, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque versículo 2, Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Mugrones se refiere a ramas de vid, como dice una versión. Ahora, ¿qué significa esto? Que al destruir a Nínive, Nínive ya no atacaría, ni robaría, ni destruiría la tierra de Israel. Y de esta manera Israel recuperaría la riqueza de su tierra, la majestad de su tierra, y esto habría consolado a Israel. Pero su consuelo más grande que habría venido de esta manera. Al recuperar su tierra, mediante la recuperación de su tierra, esta recuperación de su tierra habría apuntado a la restauración completa de la majestad de Israel en el reino milenial. Cuando nuestro Señor va a reinar aquí en la tierra, como Isaías capítulo 2 y otros textos indican, y nosotros estaremos ahí, Apocalipsis 20, viviendo, escuchen, bajo un gobierno perfecto, sin injusticia, sin mentiras, sin corrupción de ningún tipo. Ahora en los versículos 3 al 5, vean a Nínive trabajando duro por proteger su ciudad. Vean Nahum 2.3. Dice Nahum 2.3, el escudo de sus valientes estará enrojecido, quizás porque estaban cubiertos con metal o con piel roja. Versículo 3, los varones de su ejército vestidos de grana, esto es rojo, brillante, escarlata. Probablemente se veían así estos soldados debido al reflejo de la luz, o por el color de su ropa, o porque estaban salpicados de sangre en medio de la guerra. La idea aquí es que estos soldados se veían poderosos, y vean, versículo 3 continúa,
La idea aquí es que Nínive estaba haciendo un esfuerzo fuerte para poder proteger su ciudad del ataque babilónico. Versículo 3, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, o la idea se prepare para marchar, temblarán las hayas. Esto se refiere, como dice una versión, las lanzas de ciprés son empuñadas o esgrimadas. La idea aquí del versículo 3 es que estos soldados ninivitas estaban usando las mejores armas con la mejor preparación militar de su época. Vean versículo 4, la actividad aquí militar. Nahum 2:4, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, probablemente por el reflejo de la luz, correrán como relámpagos. Esto es como ver una película de acción, es la idea. Es intenso lo que está describiendo aquí, versículo 5, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa, se refiere a las torres defensivas, se preparará. Humanamente hablando, esta es la idea. Todo este poderío militar hacía que los ninivitas fueran imposibles de conquistar. Y encima de eso, ningún invasor humano podía entrar. ¿Por qué? Debido a la ubicación de la ciudad de Nínive. Nínive estaba rodeada por ríos, incluyendo el río Tigris, y el río Usur pasaba por en medio de la ciudad, y de esta manera estaban protegidos por estos ríos, y como tenían una provisión constante de agua adentro y una barrera de agua afuera, prácticamente estaban protegidos, eran prácticamente invulnerables. No podías entrar, no podían conquistarlos, y para controlar la fuerza del agua que entraba, usaban puertas. Pero vean esto, versículo 6, vean cómo el Señor de manera irónica usó la fuerza de esta agua que ellos pretendían controlar para destruirlos. Nahum 2:6, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Esto se refiere a cómo el agua inundaría Nínive al punto de disolver el palacio. Y escuchen, tal como el Señor dijo que pasaría aquí, sucedió 50 años después, a través del ataque babilónico. Y vean el versículo 7, describe el lamento de las siervas, porque los babilonios lo que hacían es que tomaban a los supervivientes, a los sobrevivientes ninivitas, se los llevaban cautivos, así como Nínive se había llevado a Israel cautivo varios años antes. Digamos que el Señor les estaba pagando con su propia medicina. Nahum 2:7, vean esto, sigue describiendo el juicio. Recuerden, aquí el Señor está mostrando las perfecciones que vimos en Nahum 1, 2 al 8 en acción en este juicio contra Nínive. Versículo 7 de Nahum 2, y la reina será cautiva. Una mejor traducción sería, entonces permanece fijo, como dice una versión. Es fijo porque el Señor soberano decidió que esto sucediera. Versículo 7, vean, continúa. Mandarán que suba, esto se refiere a que suba Nínive, a que Nínive será llevada cautiva. Y al final del 7, observen, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. La idea de nuevo es que estas criadas, estas siervas estaban lamentándose. Aquí hay tristeza intensa, humillación total. Versículo 8, vean, Nahum 2:8, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, pero ninguno mira. ¿Qué significa esto? Esto de estanque de aguas se refiere a que Nínive era el Cancún de Asiria, el Acapulco de Asiria. Era un lugar de recreación, de esparcimiento. Pero con este ataque, versículo 8, incluso cuando pidieran ayuda, todo mundo se iría. Y vean de nuevo, hermanos, la riqueza de Nínive, versículo 9. Nahum 2:9, esto nos ayuda a entender en parte por qué era la ciudad más poderosa de ese entonces en el mundo antiguo. Nínive 2:9, saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad. La idea es, no hay fin al tesoro y la riqueza, al final del 9, de toda clase de efectos codiciables.
Nínive era extremadamente rica, escuchen, porque habían robado de otras naciones, y eso que ellos habían robado de otras naciones les sería robado de ellos por los babilonios. De nuevo, vean ustedes, no hay coincidencias, jamás. Dios controla todo. Ellos robaron, Dios iba a usar a los babilonios para que les robaran. Y vean el versículo 10. Vean cómo el Señor mostró de nuevo que Nínive sería destruida con agua. Nahum 2:10. Vacía, agotada y desolada está. Una pausa ahí. Vean la frase vacía, agotada y desolada está. Estas palabras en hebreo se oyen como una botella que está siendo vaciada de líquido. Si lo leyeras en hebreo se oiría así: bok, 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 bok. Y esto ilustró, vean ustedes, lo que el Señor haría con Nínive, la destruiría con agua. Esta es una profecía que se cumplió. Y vean, versículo 10 al final, el temor que dominaría a Nínive, dice ahí en Nahum 2:10, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados, o como lo dice una versión, rostros que se ponen pálidos. La idea aquí del versículo 10 es que los ninivitas estarían paralizados de temor. Pero antes de eso, habían actuado como leones. Pero, según los versículos 11 al 13, el Señor explica que los iba a detener. Vean Nahum 2:11. Recuerden, aquí el Señor está consolando a Israel para decirles: yo sé cómo ha pecado Nínive, yo sé cómo los ha tratado, cómo ha hecho sufrir a naciones, y los voy a juzgar igual que ellos pecaron. Vean el juicio tan fuerte del Señor en Nahum 2:11. ¿Qué es de la guarida de leones y de la majada, o lugar de alimentación, como dice una versión? Versículo 11. De los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. Y escuchen el énfasis en la crueldad de Nínive. Escuchen como lo traduce una versión que refleja lo que dice el hebreo. Vean Nahum 2:12. Nahum 2:12. El león arrebataba o desgarraba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba o estrangulaba para sus leonas, y llenaba de presa, esto es, de presa desgarrada, sus cavernas, y de robo o de carne desgarrada sus guaridas. Esto de manera figurada, obvio, presenta a Nínive como si hubieran sido leones, pero la idea es que eran unos crueles, despedazaban a la gente. Versículo 13. Vean cómo el Señor respondió a esta crueldad, a esta manera despiadada de actuar contra la gente. Nahum 2:13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Ese nombre hermoso del Señor, Jehová de los ejércitos, describe que Él es el soberano. Aquí el soberano está hablando. Vean lo que dijo, versículo 13. Encenderé y reduciré a humo tus carros. Esto es los de Nínive. Hermanos, no carros, no existía el carro en esa época. Carruajes, ustedes saben, una especie de carruajes jalados por caballos para pelear. De lo mejor, tecnología de punta en esa época para la batalla. Entonces, versículo 13, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Una vez más, el cumplimiento de esta profecía consolaría a Israel, porque les mostraría, escuchen, que así como el Señor aplastaría a los leones de Nínive, el Señor aplastará a las naciones impías. Dices tú, ¿dónde están las naciones impías aquí? Bueno, el Señor había revelado en Jeremías 50, por ejemplo, que las naciones impías eran como leones. El Señor comparó a las naciones impías con leones en Jeremías 50 y otros lugares. E Israel, como dice Números capítulo 24, sería el león que prevalecería bajo el liderazgo del león de la tribu de Judá. Ezequiel capítulo 19 y Apocalipsis 5 lo indican. Una vez más, hermanos, esto nos consuela. ¿Cómo? Porque nuestro amado león de la tribu de Judá
va a devorar, por así decirlo, a los leones impíos, que son las naciones que lo rechazan, y Él va a reinar aquí en la tierra durante el reino milenial y por toda la eternidad, y estaremos ahí disfrutando de la bendición de que el Rey perfecto esté gobernando sobre nosotros. Recuerden, como lo estudiamos con Héctor en el Salmo 2, las naciones se rebelan contra el ungido, pero no es para nada. Y ya vimos algunas de las maneras en las que Nínive estaba pecando, pero aquí hay más. Capítulo 3, hermanos, esto es incluso más intenso. El capítulo 3, escuchen, le habría ayudado a Israel, y nos ayuda a nosotros, a entender por qué Nínive merecía ser juzgada por el Señor. Vean esto, Nahum 3:1. ¡Ay de ti! Esta palabra, a partir del hebreo, es una amenaza de juicio seguro. ¡Ay! Versículo 1. ¡Ay de ti! Escuchen, ciudad sanguinaria. Esto se refiere a la manera horrenda en la que Nínive mataba a la gente. Planeamos verlo aquí en un momento. Incluso, escuchen, entre las naciones de su época, Nínive sobresalía debido a su crueldad, debido a la manera despiadada, cruel, sin piedad, con la que mataban a la gente. Vean ustedes que no es nada nuevo, incluso en nuestra época, tristemente, en las maneras horrendas en las que los cárteles, los criminales de guerra, incluso impíos que abortan, e incluso criminales en la calle matan a otros. Y escuchen cómo, versículo 1, todo mundo en Nínive era un mentiroso y un ladrón. Al final de Nahum 3:1. A ver a qué ciudad le recuerda Nínive, Nahum 3:1. Escuchen esto. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda ella, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. ¿A qué se refiere esto? A que mentían y robaban de naciones que conquistaban. Todos eran así, toda llena de mentira y de rapiña, dice Nahum 3:1. La idea aquí es como bestias salvajes, insaciables, que se entregan a su presa, aquí entregadas a su pecado. Y piénsenlo, hermanos, a un grado u otro, la mayoría de las ciudades en el mundo encajan en esta descripción, ¿no es cierto? La Ciudad de México, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, mentira, robo, crimen, homicidios sangrientos, encaja. Se parece mucho, pero escuchen, en términos de ministerio, vivir en la Ciudad de México o cualquier otro lugar del mundo es un privilegio para evangelizar a los que nos rodean. Es un privilegio desde el punto de vista bíblico. Porque recuerdan, igual que Nínive, vivían así, eran sanguinarios, llenos de mentira y de rapiña, porque estaban muertos en delitos y pecados. Igual que todo ser humano sin Cristo en la actualidad, aquí en la ciudad o en cualquier otra parte del mundo. Entonces, el versículo 1 nos ayuda a entender por qué el Señor traería el ataque del versículo 2. Y vean aquí, Nahum 3:2, chasquido de látigo y fragor de ruedas. Vean la intensidad aquí, caballo atropellador y carro que salta. Y vean el versículo 3, vean cómo Nínive trataría de defenderse del ataque babilónico, pero sería totalmente derrotada. Versículo 3. Vean Nínive 3:3, jinete enhiesto o a la carga mejor, como dice una versión, y resplandor de espada. Esta es una descripción de, otra vez, Nínive, haciendo el esfuerzo intenso por prepararse para defenderse. Versículo 3, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos. En hebreo dice, muchos matados de una manera brutal y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Aquí, hermanos, vemos que el Señor conocía todo detalle de la brutalidad de Nínive.
y Él usaría a Babilonia para matarlos con la misma crueldad que ellos ejercieron, es la idea. Misma crueldad con la que Nínive había matado a naciones, así también el Señor iba a usar a Babilonia para matar con la misma crueldad a los ninivitas. Dices tú, oye, no hay mucho consuelo aquí. A primera vista no. ¿Cómo consolaría esto a Israel? ¿Y cómo nos consuela esto a nosotros? De esta manera, escucha, nuestro Padre conoce cada detalle de cada pecado acerca de esa persona en tu trabajo, en tu familia, que está mintiendo acerca de ti, robándote, odiándote y causándote que sufras. Nuestro Padre sabe, y esto nos consuela. Pero vean, una verdad clave en el versículo 4. Todos los muertos del versículo 3, ¿por qué el Señor los mataría? Versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. ¿A quién se refiere esto? A Nínive. Nínive actuó como prostituta que se ve hermosa, ramera de hermosa gracia, explotando económicamente a las naciones. Y vean que versículo 4, siguiente frase en Nahum 3:4, Nínive era, escuchen esto, maestra en hechizos. Esa palabra hechizo se refiere a uso de drogas y brujería. Ocultismo, santa muerte, drogas, nada nuevo, ¿verdad? Y escuchen al final del 4, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿Qué significa esto? Aquí en Nahum 3:4. Nínive atraía y seducía a naciones al atraerlos a la idolatría y al pecado sexual, para que esas naciones terminaran esclavizadas a esos pecados. Y hay registros históricos que muestran que Nínive incluso se involucró en tráfico humano al secuestrar a personas y usarlos como esclavos sexuales o esclavos de trabajo forzado. De nuevo, hermanos, como decíamos al principio, véanlo. Hagan de cuenta que estamos viendo las noticias de hoy. Nínive actuó como muchas redes modernas de tráfico humano y tráfico de drogas en nuestra época, porque vean de nuevo la estrategia. Nahum 3:4, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, seduce a las naciones. ¿Qué es esto? Como en la actualidad, esas redes de tráfico de drogas y de tráfico humano, usando a personas impías, engañosas, que se ven bien, que actúan de manera muy amable y buscan reclutar a jóvenes incluso a través de los medios, las redes sociales y otras maneras. Seguramente lo han visto en diferentes partes de la ciudad, en el aeropuerto. Ahí están los alertas. No confíes, cuidado con el tráfico, ¿no es cierto? No confíes. Pero recuerden, hermanos, huye de las pasiones juveniles, 2 Timoteo 2:22. Recuerda, Nínive, huye de la tentación, aun cuando la tentación se ve hermosa y amable. Ahora, ¿por qué el Señor describe con tanto detalle el pecado de Nínive? Para ayudarnos a entender por qué Él los iba a juzgar de una manera tan fuerte. Esto es muy importante, hermanos, porque a primera vista a algunos nos parecería, oye, pero esto ya como que raya de morbo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto detalle? Para ayudarnos a entender por qué iba a juzgar a Nínive de una manera tan fuerte. Tan fuerte. Véanlo, versículo 5. Nahum 3:5. Heme aquí contra ti, el Señor le dijo a Nínive, como lo dijo en Nahum 2. Vean Nahum 3:5. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, de nuevo el soberano, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. ¿Qué significa esto? Que el Señor iba a humillar a Nínive
como a una mujer que es desvestida enfrente de todo mundo. Dices, ¿tú quién haría eso? Bueno, en esa época, así es como acostumbraban castigar a mujeres que eran adúlteras, como lo vemos en Ezequiel 16:37. Y encima de eso, vean el versículo 6, vean cómo el Señor humillaría incluso a Nínive más. Dices tú, más que desnudarlo, por así decirlo, como una mujer enfrente de todo. Sí, versículo 6, y echaré sobre ti inmundicias. En el hebreo esto se refiere a excremento. Versículo 6, echaré sobre ti excremento y te afrentaré y te pondré como estiércol, como dice una versión, como un espectáculo. ¿Qué es esto? Nínive sería como una prostituta que estaría desnuda enfrente de todo mundo y lo único que la cubriría sería excremento. Hermanos, esto es más allá de clasificación C en una película. Esto es tan fuerte que incluso nos hace sentir incómodos pensar en esto y de manera apropiada. Digo, si hubiera alguien que produjera una película de Nahum capítulo 3, muchos de nosotros no querríamos irla a ver, si fuera fiel al texto. Pero hermanos, esto se refiere a cómo el Señor humillaría a Nínive al máximo nivel, al máximo nivel. La destrucción de Nínive sería tan intensa que vean el versículo 7. Nahum 3:7. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? El Señor aplastaría a Nínive al punto de que ninguna nación la consolaría. Versículo 8, vean esto. Vean cómo el Señor confrontó su soberbia encima de todos los pecados que ya vimos. Vean la arrogancia de Nínive. Y vean cómo la arrogancia de Nínive se parece tanto a nuestra arrogancia cuando pensamos como Nínive aquí. Véanlo en Nahum 3:8. Dice el versículo 8, ¿eres tú, Nínive? ¿Eres tú mejor que Tebas? Tebas era la ciudad de Tebes, a unos 640 kilómetros al sur de Cairo, Egipto. Realmente todavía existe la ciudad de Tebas. Versículo 8, pregunta el Señor, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? ¿Por qué dijo esto el Señor? Porque Tebas era muy parecida a Nínive, en que la gente de su época pensaba que Tebas era invencible, impenetrable. Pensaban que no había manera en la que Tebas pudiera ser conquistada, porque Tebas estaba rodeada por desierto y agua, y tenía grandes aliados. Versículo 9, Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella, es Tebes, fue llevada en cautiverio. Adivinen quién le hizo esto a Tebas en el 663 antes de Cristo. Nínive. Nínive. Vean el versículo 10, continúa. Esto es lo que Nínive le hizo a Tebas. Aquí hay un ejemplo de la crueldad de Nínive. Versículo 10. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Hermanos, esto fue literal. Los ninivitas mataban a los niños de esta manera horrenda, en público, por todos lados. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en registros históricos. Versículo 10, también sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Versículo 10, y sobre sus varones echaron suertes. Esta frase se refiere a que los ninivitas jugaban apuestas usando a los líderes de Tebas como el premio. Y continúa versículo 10 al final, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Esto es, los hombres más influyentes fueron encadenados por las manos y los pies, mostrando cómo Nínive humilló a Tebas y no le mostró respeto a sus hombres honorables. Hermanos, esto es como un cártel. Esto es como un cártel. Pero aquí está el golpe final, versículo 11. Vean esto en Nínive, en Nahum 3:11. Tú, Nínive, también como Tebas, serás embriagada y serás encerrada o escondida, como lo traduce una versión. Esta es la idea. Nínive, en tu soberbia, tú piensas que nadie te puede tocar, porque tu ciudad está en un lugar tan bueno, porque tu ciudad está tan bien protegida. Bueno, Nínive,
A pesar de tus defensas, tú vas a ser aplastada, así como tú aplastaste a la ciudad poderosa de Tebas. Somos tan parecidos a Nínive en este punto tantas veces, ¿no es cierto? Pensamos en nuestra soberbia muchas veces. Cuando estamos pecando de soberbios de esta manera, llegamos a pensar que de alguna manera somos superior a otros, y esto se refleja, escuchen, igual que en Nínive. Se refleja, esta manera de pensar arrogante se refleja de esta manera. Mira, otros pueden estar en la misma situación que yo y caer, pero yo no. Otros pueden estar en la misma situación y caer, pero yo no. Y olvidamos la verdad de 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y vean el versículo 11 al final, como el Señor continúa diciéndoles al final: tú también buscarás refugio a causa del enemigo, tú también, Nínive, así como Tebas buscó refugio, tú también vas a intentar encontrar una manera de defenderte de tus invasores, pero va a ser para nada. Va a ser fácil conquistarte. ¿Qué tan fácil? Nahum 3:12 y 13. ¿Qué tan fácil? Nahum 3:12. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas. Esto se refiere a higos maduros, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Así de fácil, Nínive. Va a ser como llegar a un árbol de higos y hacerle así, abre la boca y cae en tu boca. Versículo 3. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. En otras palabras, su defensa sería una broma. Sería fácil conquistarlos porque estarían aterrados y no podrían defender su ciudad. Ahora escuchen esto, hermanos, esto es impresionante. Nahum 3:8 al 13 son clave para saber que Nahum fue escrito alrededor del 663 a.C. ¿Por qué? Porque fue alrededor del 663 a.C. cuando Nínive conquistó Tebas. Y Nínive fue conquistada unos 50 años después, en el 612 a.C. Entonces Nahum predijo, escuchen, cómo Nínive cayó exactamente 50 años antes de que sucediera. Y mucha atención. Incluso incrédulos que han estudiado el libro de Nahum admiten que Nahum fue cumplido al pie de la letra, pero no pueden explicarse cómo es esto posible. ¿Por qué? Porque no quieren dejar de pecar y creer en el Señor. Al final esa es la razón por la que alguien no viene a los pies de Cristo. No lo olvides. Juan 3:19 y 20. Los hombres amaron las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. Es triste decirlo, particularmente con seres queridos. ¿Por qué? ¿Por qué mi ser querido? ¿Por qué mi vecino? ¿Por qué mi abuelo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi compañero de trabajo? Le he dado sermones, he escuchado, entiende, me lo repite. Incluso a lo mejor alguno estuvo en alguna congregación, sirvió, pero se entregó al pecado, dando evidencia de que nunca fue salvo para empezar. ¿Por qué? Juan 3:19 y 20. Por amor al pecado. Por amor al pecado. Como lo dice el pastor MacArthur al final, la apostasía, escuchen, no se debe a que el apóstata, esto es, al que alguna vez profesó fe en Cristo y luego abandonó, dando evidencia de que nunca fue salvo. Cuando alguien, escuchen, cuando alguien profesa en un punto ser cristiano y abandona la fe, no es porque se sentó a estudiar la Biblia en profundidad y llegó a la conclusión de que, ¿sabes qué? Esto es una bola de incoherencias. No. El problema no es que dejan la fe porque les parece que no tiene sentido la Biblia. El problema no es que dejan la fe porque estudiaron la Biblia y concluyeron que está mal la Biblia. No. Dejan la fe por amor al pecado. Dejan la fe porque prefieren aferrarse a su iniquidad, aferrarse a su amor por su deseo personal. Esa es la realidad, tristemente. En el versículo 14, el Señor enfatiza que todos los esfuerzos de Nínive
por defender su ciudad serían inútiles. Véanlo en Nahum 3:14. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. En otras palabras, adelante, prepárate para el ataque que está por venir en contra de ti. Versículo 15, allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, esto es como un insecto. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Esta es la langosta que ataca en grupo. Esta langosta no es langosta del mar, este es un insecto. Y la idea es que, mira, Nínive, incluso si tú trataras de defenderte, al multiplicar el número de tu gente, tus soldados, en cantidades grandes como las langostas, tú vas a ser aplastado. Como el fuego y las langostas acaban con todo lo que hay en su camino. Y vean el versículo 16, Nahum 3:16. Esto explica parte de las riquezas que vimos en Nahum 2:9. ¿De dónde sacaron tanto dinero en Nahum 2:9? Nahum 3:16 nos da una idea. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Esto significa que Nínive tenía mucha actividad comercial, muchos negocios, pero el ataque sobre Nínive causaría, versículo 16, que sus comerciantes huyeran de Nínive como langostas, dejando a Nínive sin ningún socio comercial. Versículo 16 al final, la langosta hizo presa y voló. Versículo 17, tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados, esto es, las paredes de piedra, como dice una versión. En día de frío, salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Esto significa que los soldados de Nínive huirían y nadie podría encontrarlos. Versículo 18, Nahum 3:18, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Hermanos, estos eran los líderes ninivitas, escuchen, se veían como si estuvieran dormidos, pero estaban muertos. Con algunos de nosotros es bueno que es al revés. Cuando dormimos parece que estamos muertos, pero solo estamos durmiendo. Pero en el caso de estos líderes ninivitas, se veían como que estaban durmiendo, pero en realidad estaban muertos. Y sin líderes, la idea aquí es esta. Sin líderes, el pueblo ninivita quedó vulnerable al ataque babilonio. Vean el versículo 18 al final. Nahum 3:18. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. El pueblo ninivita se desparramó, dijéramos, se dispersó. No quedaría nadie para ayudarle a la gente de Nínive y no habría nadie que quedara para proveer alivio o esperanza de recuperación. Y escuchen, aquí viene el versículo final, uno muy importante, versículo 19. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. En otras palabras, tu juicio es imparable. Tu juicio es imparable. Y vean al final del 19, vean cómo la destrucción de Nínive sería celebrada por esas naciones que sufrirían debido a Nínive. Versículo 19 al final. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. O como dice una versión mejor, todos los que oigan el reporte acerca de ti aplaudirán con sus manos por ti. Es como un aplauso. Cuando se enteraran de que Nínive cayó, estarán aplaudiendo. ¿Por qué? Versículo 19 al final. Porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Y aquí tienen el único de los dos libros que hay en la Biblia que termina con una pregunta. El otro es Jonás, como vimos ayer. Solo hay 2 libros de los 66 que hay en la Biblia. Solo 2 terminan con una pregunta. Jonás y Nahum. Y los 2 libros tratan de Nínive, de la ciudad de Nínive. En Jonás 4:11, ¿recuerdan? Allí en Jonás 4:11 el Señor preguntó, ¿por qué no iba a mostrarle gracia a Nínive? Y aquí en Nahum 3:19 el Señor preguntó, ¿por qué no iba a juzgar a Nínive?
Y en ambas preguntas encontramos el consuelo definitivo. ¿Por qué? Porque en ambos encontramos, Jonás y Nahum, un retrato breve pero completo de las perfecciones de nuestro Señor. Así como con Nínive en el tiempo de Jonás, el Señor va a mostrarte su gracia al perdonarte por la fe en Cristo, si te arrepientes y crees en Él, y te va a llevar al cielo. Y así como en el tiempo de Nahum, el Señor los trató con juicio. Si tú persistes en tu rebelión y mueres sin Cristo, el Dios vengador va a juzgarte al enviarte al lago de fuego eterno que tu pecado merece. Hermanos, es un error pensar, y estamos ya terminando, es un error pensar que el consuelo, la satisfacción, la encuentras viviendo en cierto lugar. Miren, hermanos, pues eso puede pasar en términos de vacaciones, que descansas un ratito y ya, pero en términos genuinos, producidos por el Espíritu, permanentes, reales, eso es un error. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, y no estamos diciendo que está mal irte de vacaciones un tiempo, hay un lugar para el reposo, descanso, lo vemos en la Biblia, pero el punto aquí es que es un error pensar que el consuelo genuino, el consuelo que el Espíritu de Dios provee a través de su palabra en un creyente, es un error pensar que ese tipo de consuelo lo encuentras si vives en cierto lugar cómodo. Y miren, como lo hemos dicho en otras ocasiones, toda nación desde Génesis 3, desde la caída, disfruta de una medida de la gracia común de Dios y también de los efectos del pecado y los efectos de la caída. Por eso, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, vemos la gracia común en la comida, por ejemplo, deliciosa, el clima en general, aunque muchos estén en desacuerdo en estos momentos, pero en general es un clima muy agradable. Pero también vemos los efectos del pecado y la caída en la Ciudad de México, en tanta corrupción y crimen y otro tipo de problemas. Hay algunos que piensan que vivir en Estados Unidos, por ejemplo, es vivir como estar de vacaciones de lujo en Disneylandia, comprando ropa y viviendo una vida de película. Eso no es verdad. Gracias, porque nuestro consuelo, nuestro gozo no depende de las circunstancias, del lugar donde vivimos, sino de la obra de tu Espíritu en nuestra vida a través de tu palabra. Gracias porque podemos vivir, como dice el Salmo 1 y 2, bienaventurado, gozoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ayúdanos, Señor, por tu gracia a recordar esta verdad, que nuestro gozo no es determinado ni afectado por la impiedad que nos rodea, y que por tu gracia, Señor, nos sigas dando oportunidades para proclamar tu palabra a este mundo perdido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que salves a tus escogidos en esta ciudad y en todo el mundo, para tu gloria. Amén.